Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a otra clase más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos al canal Apología Adventista, para que todos juntos podamos crecer en conocimiento sobre temas proféticos, doctrinales y de verdad presente. Hermanos, queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan este material, para que así este ministerio pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Vamos a orar para que Dios dirija nuestro intelecto sobre este importante tema, hermanos, que como pueblo necesitamos conocer. El mundo necesita conocer estas verdades potentes que abrirán los ojos de muchas personas en el mundo entero. Así que, hermanos, hay que orar siempre para que estos mensajes puedan llegar a los oídos de personas que están confundidas en el valle de la decisión. Vamos a orar para que Dios dirija nuestro intelecto y nuestro corazón para poder comprender su palabra. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, sabiduría e inteligencia para que podamos comprender este mensaje. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que podamos todos aprender y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos no porque tengamos méritos, sino los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, es interesante, hermanos, que el tema que más se discute en el cristianismo es cuál es la iglesia verdadera. Es un tema controversial, es un tema que levanta controversia en el mundo cristiano, porque todos dicen ser la iglesia verdadera. Usted le pregunta a un católico, ellos le van a torcer la Biblia para sostener de que ellos son la iglesia verdadera. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ellos también le van a usar la Biblia para sostener de que ellos son la iglesia verdadera. Si usted le pregunta a un pentecostal, también va a usar la Biblia para demostrar de que ellos son la iglesia verdadera. Si usted le pregunta a cualquier cristiano de cualquier denominación religiosa, siempre va a defender este punto, que ellos son la iglesia verdadera. Otros dicen de que no existe iglesia verdadera, pero saben, hermanos, que la Biblia sí da las características de iglesia verdadera. La Biblia no da nombres de iglesia. Imaginémonos, hermanos, cuánto nos ahorraríamos si la Biblia dijera nombres de la iglesia verdadera, como diciendo la iglesia católica es la verdadera. No dice en ninguna parte la iglesia verdadera es la católica, o que la iglesia pentecostal es la verdadera. Y nos incluimos los adventistas. No hay ningún texto en la Biblia donde diga los adventistas son la iglesia verdadera. Me incluyo como adventista para que no vayan a decir este hermano está siendo selectivo. Hay que ser justo en todos los aspectos. El tema de iglesia verdadera es un tema controversial. Muchos creen de que no existe iglesia verdadera, pero cuando lo vamos a la Biblia presenta en todo su esplendor las características de la iglesia verdadera. Así que, hermanos, vamos a ver a grandes rasgos que sí la Biblia habla de las características de la iglesia verdadera. Nos dice qué es lo que debe de enseñar. Lo dice las características distintivas, cómo esta iglesia tiene que vivir y lo que tiene que enseñar referente a la sana doctrina de Cristo y los apóstoles. Es muy importante este punto. Ahora, vamos a ver que aunque la Biblia no diga nombres de iglesia, pero da características, y vamos a ver cuál de todas las iglesias cuadra con esta característica. Y vamos a ver de que es imposible que la iglesia católica sea la iglesia verdadera. Es imposible. Aunque ellos digan argumentos y se inventen argumentos que tienen más de 2000 años, que es la iglesia que fundó Cristo, no cuadra con las características. Porque lo que me dice cuál es la iglesia verdadera son las características, no los títulos, no los años que tenga de existir. Porque si nos basamos a los años, entonces los chinos y los hindúes fuesen en toda la iglesia verdadera.
o los judíos fueran la iglesia verdadera, que son antes del catolicismo romano. O sea, nosotros no nos podemos basar en años, porque esos son argumentos muy débiles y huecos. Para saber cuál es la iglesia verdadera tenemos que irnos a la Biblia. Y hay varias formas de poder presentar este tema. Hay muchas formas, hay muchas perspectivas para poder presentar este tema, pero yo se lo voy a demostrar de una tan sencillita que hasta un bebé puede entender este tema. Solamente alguien que esté lleno de orgullo y egoísmo va a rechazar estas verdades contundentes. La Biblia nos dice cuáles son las características de la iglesia verdadera. Características. Y usted, hermano, tiene que buscar estas características. Y quiero decir, antes de leer la Biblia, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, no es 4 paredes. Las 4 paredes son donde se congrega la iglesia, pero la iglesia son personas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está conformada por miembros que se han unido a Cristo a través del bautismo. La iglesia son personas. La palabra iglesia es del griego eclesia, que etimológicamente significa los llamados de afuera. Pero vamos a ver las características de la iglesia verdadera, del pueblo de Dios, las personas, los hijos de Dios, la congregación. Porque muchas veces creemos de que la iglesia verdadera son las 4 paredes. No, hermanos, este es un templo, pero la iglesia somos usted y yo. Porque Pablo dice en Hechos 17 que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. El templo solamente es para congregarnos, pero Dios habita en 2 lugares, en el cielo y en el corazón de su iglesia, de su pueblo. Ahora, vamos a irnos a la Biblia. Quiero que tomen su Biblia y leamos. 1 Timoteo 3:15. El apóstol Pablo habla acá de la iglesia verdadera. Saben de que este texto lo pueden usar los católicos, en efecto lo usan ellos para demostrar de que Pablo está hablando de la iglesia católica. Lo pueden usar los pentecostales, lo pueden usar los testigos de Jehová, lo pueden usar los adventistas también. O sea, es un texto que se puede usar, cualquier iglesia lo puede usar, cualquier cristiano lo puede usar. Pero vamos a leer despacio el texto bíblico. 1 Timoteo 3:15. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Noten, la casa de Dios, o sea, el pueblo de Dios, la congregación, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia de Cristo, de la iglesia que Pablo está hablando acá, es la iglesia viviente del Dios viviente. Significa que la iglesia también es una iglesia viva. Y dice que esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es columna? Es lo que sostiene un edificio, los pilares, las columnas, y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia sostiene la verdad. La iglesia, en este contexto, predica la verdad. La iglesia vive la verdad. O sea, si nosotros queremos saber de qué iglesia Pablo está hablando acá, tenemos que buscar una iglesia en más de 70,000 congregaciones que hay en el mundo. Tenemos que buscar en ese puñado de congregaciones una iglesia que enseñe la verdad. Porque Pablo está hablando de que esta iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, es una iglesia columna y baluarte de la verdad. Alguien puede decir, hermano Rafael Díaz, pero todos dicen de que sí es la verdad. Le preguntamos a un católico, ellos dicen, nosotros somos la iglesia verdadera, la que Cristo fundó sobre Pedro. Esta es una falacia, hermanos. Esto es una falacia, textos sacados de contexto y tergiversados. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿de qué iglesia habla acá? Habla de nosotros, la iglesia verdadera. Pero noten, hermanos, el apóstol Pablo dice que esta iglesia es columna y baluarte de la verdad.
O sea que tenemos que buscar una iglesia que enseñe la verdad. Ahora, aquí viene la pregunta. Si este texto lo pueden usar testigos de Jehová, católicos, mormones y cualquier religión que existe en el mundo, que hay más de 70,000 religiones y sectas en el mundo. Si este texto lo puede usar cualquier cristiano y cualquier iglesia, la clave está en esta palabra, verdad. Tenemos que buscar una iglesia que enseñe la verdad. Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Qué es la verdad? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aquí está la pregunta clave para poder descubrir cuál es la iglesia verdadera. Si es la iglesia católica, si es la iglesia de los mormones, los testigos de Jehová, los pentecostales o los evangélicos o los adventistas. Recuerden de que me tengo que incluir yo para que no se vaya a sentir eso como presunción. La clave está en saber qué es la verdad. Porque la iglesia de la que habla Pablo acá es una iglesia que predica y enseña la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad según la Biblia? Tenemos que ir a preguntar a un pentecostal para que nos diga qué es la verdad. O a un católico hay que preguntarle qué es la verdad. Ellos me van a decir, si le pregunto a un católico, me va a decir, la verdad es la asunción de María, el purgatorio, el bautismo de bebés, el agua bendita, el escapulario, etcétera, etcétera. Me va a confundir, me va a enseñar una falsa doctrina por verdad. Si yo le pregunto a un testigo de Jehová, ¿qué es la verdad? Me va a decir, Cristo es un ser creado, Cristo no es Dios, Cristo es la primera creación del Padre, es pecado hacerse transfusiones de sangre porque Dios lo condenó en la Biblia, y empiezan a torcer la Biblia, algo que la Biblia nunca dice. O sea, vemos de que cada quien va a usar sus argumentos para decir que es la verdad. Pero como yo no quiero ser engañado, yo en lugar de irle a preguntar a cualquier religión que es la verdad, mejor yo le voy a preguntar a Dios que me diga qué es la verdad. Porque yo quiero pertenecer a esa iglesia que enseña la verdad. Yo no quiero pertenecer a una secta o a alguna iglesia que me enseñe medias verdades. Yo no quiero pertenecer a una iglesia que me enseñe verdades a medias. Yo no quiero pertenecer a una iglesia donde mezcla la verdad con falsa doctrina. Yo no quiero pertenecer a una iglesia donde tergiverse la Biblia para sostener tradiciones y doctrinas de hombre. Así que yo quiero preguntarle a Dios a través de su palabra qué es la verdad. Porque la iglesia de Cristo enseña la verdad, sostiene la verdad, columna y baluarte de la verdad. Vamos a ver, y quiero que se concentren, hermano, porque la clave para saber identificar la iglesia de Cristo y de la que Pablo está hablando acá, tenemos que saber qué es la verdad. Esa es la clave. La verdad es lo opuesto a la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Tenemos a Dios, el Dios de verdad. Entonces, son dos polos opuestos, la verdad y la mentira. No hay términos medios. En Apocalipsis 17 encontramos a una ramera que tiene hijas, símbolo de las iglesias falsas y apóstatas que siguen doctrinas y mandamientos de hombre. Mientras que en Apocalipsis 12 encontramos otra mujer. El catolicismo dice que la mujer de Apocalipsis 12 representa la asunción de María, otra herejía. En Apocalipsis 12 encontramos el contraste de la mujer de Apocalipsis 17. La mujer de Apocalipsis 12 representa a la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera que se simboliza con una mujer. Noten que al final de la historia solamente van a haber dos mujeres, dos iglesias. De tanta iglesia que existe hoy en el mundo, se van a unir con la madre. Eso dice Apocalipsis 17:15. Lean Apocalipsis 17:15. Se va a volver a repetir la historia de los judíos. Los judíos estaban divididos en sectas y partidos políticos y sociales. Pero a la hora de matar a Cristo se unieron en un solo propósito para buscar la ayuda del poder romano. Esto se va a volver a cumplir. Todas esas iglesias existentes hoy en día, que aparentemente están divididas doctrinalmente,
y no quieren al papado, al catolicismo romano, según la profecía de Apocalipsis 17, se van a unir con la madre para actuar en concierto. La muerte de Juan el Bautista es una tipología de esto. La hija actúa en concierto con la madre para matar a Juan el Bautista y que le cortaran la cabeza, usando al rey Herodes. La tipología de cómo los judíos se unieron para buscar la ayuda del pueblo romano es una tipología. Cómo todas estas iglesias que existen hoy en día se van a unir con la mamá. ¿Para qué? Para perseguir al pueblo de Dios, que está simbolizado en Apocalipsis 12:17. Ok, sigamos. ¿Qué es la verdad? Porque esta es la pregunta que nos va a ayudar a detectar cuál es la iglesia de Cristo, de la que Pablo está hablando acá. Es una iglesia que predica la verdad, porque es columna y baluarte de la verdad. Sencillo, busquemos en la Biblia qué es verdad. En primer punto, la Biblia enseña que Cristo es la verdad. Juan 14:6, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, la iglesia de Cristo tiene que predicar la salvación en Cristo. La iglesia verdadera tiene que predicar que solamente en Cristo hay salvación. La iglesia verdadera tiene que predicar que solamente en Cristo hay vida eterna. La iglesia verdadera tiene que predicar que solamente Cristo intercede por nosotros delante del Padre. La iglesia verdadera tiene que predicar que solamente en Cristo hay salvación, como dice Hechos 4:12. O sea que Cristo es la verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? La Biblia, la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17 dice Cristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la iglesia de Cristo, de la que Pablo está hablando acá, es una iglesia que predica la palabra de Dios, no predica doctrinas y mandamientos de hombre. La iglesia de Cristo no predica tradiciones. La iglesia de Cristo no predica inventos y doctrinas de hombre. La iglesia de Cristo predica la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. O sea, usted tiene que buscar una iglesia donde sus doctrinas y creencias estén fundamentadas en toda la Biblia, no en un texto bíblico sacado de contexto. ¿Me doy a explicar, hermano? La verdad es la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa es verdad? ¿Sabe, hermanos, que esta verdad es la que no predican la mayoría de iglesias evangélicas y protestantes? Con las verdades anteriores pueden estar de acuerdo muchas iglesias, aún la iglesia católica. La iglesia católica acepta que Jesús es la verdad. La iglesia católica aún puede admitir que la Biblia es la verdad. Digo así que lo pueden admitir porque para la iglesia católica está en primer lugar la tradición y el catecismo. La Biblia está en segundo lugar. Para la iglesia católica lo importante es lo que dice la tradición y el magisterio revelada en el catecismo. O sea, en algún sentido, la iglesia católica también acepta que la Biblia es palabra de Dios. Y en esas dos verdades estamos de acuerdo adventistas, pentecostales, mormones, etc. Admitimos que Cristo es la verdad y admitimos que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Ahora, pero hay una verdad que no la predican y que la desechan. Y esta verdad es la que la iglesia verdadera predica también. ¿Qué más es verdad en la Biblia? Noten la pregunta que estoy haciendo. Aparte de Cristo, la verdad, y aparte de la Biblia, que es la verdad, ¿qué otra cosa es verdad y que la iglesia debe de predicar? Pongan atención y anoten. La ley de Dios es la verdad. Y aquí topan el catolicismo romano y el protestantismo. El catolicismo romano no predica los mandamientos de Dios ni la ley de Dios. Al contrario, en lugar de predicarlos y enseñarlos, los atacan. El diablo usó al papado para atacar la ley de Dios. Y ustedes van a ver que en el catecismo
no están incluidos el mandamiento que habla de no idolatría a las imágenes. Y han quitado también el mandamiento que habla del reposo sabático. O sea, la Iglesia Católica, en lugar de guardar los mandamientos y enseñarlos, los ataca, los adultera y los cambia. Todo como lo había profetizado Daniel 7:25. Noten, Daniel 7:25 nos dice que un poder apóstata llamado el cuerno pequeño iba a atacar la ley de Dios. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Noten que este cuerno pequeño iba a tener varias acciones. Una de esas es que iba a atacar los tiempos y la ley. Esto se cumplió con el catolicismo romano, como la Iglesia Católica se inmiscuyó alterando la ley de Dios. Corrobórenlo en un catecismo católico. Interesante. Vamos a ver que según la Biblia, la ley de Dios es la verdad. Vamos a demostrar bíblicamente que la ley de Dios es la verdad. Todos los mandamientos de la ley de Dios es verdad. Y la iglesia verdadera predica la ley de Dios, predica todos los mandamientos de Dios. Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Noten cómo dice el versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Noten que la iglesia verdadera, si es columna y baluarte de la verdad, tiene que predicar los mandamientos de Dios, todo. ¿Cuáles mandamientos? ¿Los del catecismo o los de la Biblia? Los de la Biblia, Éxodo 20, la ley moral de Dios que define lo que es el pecado. La iglesia verdadera predica todos los mandamientos. ¿Dónde lo dice? Salmo 111, Salmo 111, noten cómo dice, versículos 7 y 8. Dice así: las obras de sus manos son verdad. Noten, ¿qué predica la iglesia? Verdad. La obra de sus manos es verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Cuántos? Todos sus mandamientos. Ah, ¿verdad que los mandamientos eran solamente para Moisés y para Israel? Negativo. Noten cómo dice el versículo 8: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ah, o sea que Pablo, cuando habla que la iglesia es columna y baluarte, la verdad, está hablando de una iglesia que exalta a Cristo, exalta su palabra y exalta su ley. Entonces, hermanos, usted tiene que buscar una iglesia que enseñe esta verdad a Cristo, la palabra de Dios y su ley. Si usted está en una iglesia donde le enseñan solamente dos verdades, salga inmediatamente corriendo, porque es una iglesia falsa y apóstata. Porque la iglesia de Cristo enseña todos los mandamientos, porque son verdad. Noten qué interesante. En Apocalipsis, a esta iglesia, noten cómo se le llama. Hermanos, en la Biblia, al pueblo de Dios se le da diferentes símbolos y nombres. En Apocalipsis 12, esta iglesia de la que habla Pablo, noten cómo se le simboliza con una mujer que guarda los mandamientos. Apocalipsis 12, 17 dice, noten contra cuál iglesia anda el diablo enojado. Con una iglesia, pero noten las características que da esta iglesia. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ah, o sea que la iglesia de verdadera guarda los mandamientos. ¿Cómo sabemos de que esta iglesia, esta mujer está simbolizada por la iglesia? La Biblia se explica sola. El mismo libro de Apocalipsis presenta de que esta iglesia son los santos, personas, hijos de Dios fieles,
que guardan los mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, esto está más que claro. Si usted quiere saber cuál es la iglesia de Cristo de la que habla Pablo, tiene que buscar una iglesia que le predican a Cristo, la Biblia, que todas las creencias y doctrinas estén basadas en la Biblia sola. Tiene que buscar una iglesia donde le predican todos los mandamientos, no 8 ni 9, todos. Es interesante que Pablo, hablando de esta iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, noten cómo se refirió en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. O sea que la iglesia es santa. ¿Por qué santa? Porque obedece la ley de Dios, que es santa, justa y buena, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Noten que esto está hablando de una iglesia fiel, que obedece la palabra de Dios, que obedece los mandamientos de Dios. Es imposible que esté hablando del catolicismo romano. El catolicismo romano es una iglesia apóstata que enseña falsas doctrinas y tradiciones inventadas por hombres. Hermanos, hay cosas que no se necesitan tener una mente como Salomón para poder entender estas verdades claras y contundentes en la Biblia. Lo que siempre ha caracterizado al pueblo de Dios durante la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la obediencia a los mandamientos de Dios. Esta es la evidencia contundente para poder buscar a la iglesia de Cristo, una iglesia que enseñe todos los mandamientos. Saben de que los judíos apóstatas se jactaban de ser la iglesia verdadera, se jactaban de ser el pueblo de Dios. Decían ellos: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Pero Cristo les dijo: ustedes no son hijos de Dios ni de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Pero ¿por qué Cristo les dijo a los judíos: ustedes son hijos del diablo? ¿Qué estaba pasando con los judíos? ¿Por qué los judíos, aunque profesaban ser pueblo de Dios, por qué Cristo les dijo esta semejante amonestación: hijos del diablo? Sencillo, porque los judíos apartaron los mandamientos de Dios de su medio y empezaron a inventarse doctrinas y mandamientos de hombre. Por eso es que los judíos llegaron a ser hijos del diablo. Aunque los judíos profesaban y aparentaban ser el pueblo de Dios, pero para Dios eran considerados como hijos de Satanás, porque no obedecían los mandamientos. Marcos 7, 6 al 8. Noten cómo le dijo Cristo a los fariseos. Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice lo siguiente, hablando de los fariseos, desde el versículo 6, Marcos 7, 6 al 8. Respondiendo él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero ¿por qué Cristo dijo su corazón está lejos de mí? Noten el contexto. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hermanos, la iglesia de Cristo no sigue doctrinas y mandamientos de hombre, sino que obedece los mandamientos de Dios. Noten el contraste entre estas dos mujeres de Apocalipsis 12 y de Apocalipsis 17. Una es fiel a los mandamientos de Dios y la otra sigue doctrinas y mandamientos de hombre. Por eso es que la mujer de Apocalipsis 17 es Babilonia, la ramera, la iglesia falsa. Para terminar, voy a leer una cita
que está en un libro que se llama, inclusive es una matutina, un devocional, llamado Alza tus ojos, página 313, párrafo 5, dice: esta es la descripción categórica de la iglesia verdadera. Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, refiriéndose a la iglesia católica. La iglesia oficial establecida es el papado, es la iglesia de los pueblos, la que está aceptada por las constituciones políticas de los pueblos. Ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Quién es la iglesia de Cristo? El pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cita Mateo 18:20. Aunque Cristo esté entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir la iglesia. Hermanos, no cabe duda que la iglesia verdadera ama a Dios y guarda sus mandamientos. Así que, hermano y amigo, busque una iglesia que le enseñe estas grandes verdades. Cristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad y todos los mandamientos son verdad. Dios nos bendiga, hermanos. Espero que esta información les haya servido para que podamos de una forma sencilla poder buscar cuál es la iglesia verdadera por las características, no por los años que tiene, no por la gente y la cantidad de gente que tiene, no, búsquenla por las características. Cristo dijo: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido dar el reino de los cielos. O sea, que no busque la iglesia verdadera por la cantidad de gente que tiene, porque el diablo tiene la mayoría. Dice Apocalipsis 20 que los que siguen al diablo son como la arena del mar, mientras que el remanente, el pueblo de Dios, es manada pequeña. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas para darle gracias a nuestro Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste escuchar este mensaje y nos hemos dado cuenta por las características cuál es la iglesia verdadera. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este estudio. Bendice a tus hijos que puedan ellos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.